Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al Foro Investigativo La Investigación como Estrategia de Mejoramiento Permanente de la Educación. Nuestra investigación, estrategias pedagógicas para promover una cultura de los derechos humanos en la Universidad de Cundinamarca. Las investigadoras, Aleida Pulido Gutiérrez y Olga Lucía Mogollón Carvajal, quien les habla. Planteamiento del problema. ¿Cómo surgió la educación en derechos humanos en Latinoamérica? Nos remontamos al siglo XX, hacia la aparición de movimientos sociales, movimientos sindicalistas, movimientos por la paz, movimientos feministas y, por supuesto, los movimientos populares que nacieron con Paul Freire, los cuales lo inspiraron a la construcción de una teoría pedagógica sobre la cual basar la educación en derechos humanos. La teoría crítica o pedagogía crítica es esta teoría con la cual los individuos aprenden a tomar conciencia de sus derechos y a no quedarse en silencio frente a cualquier situación de vulneración. Hacia 1979 se dio el primer Foro Nacional por los Derechos Humanos en Colombia. Y ya en 1990 surgieron movimientos que tomaron fuerza también gracias a experiencias pedagógicas hasta el momento. Fue así como en 1991 los derechos humanos se introdujeron en la Constitución Política de nuestro país. También en el mundo, entre los años 1995 y 2000, el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos estableció que ésta no debía limitarse al suministro de información, sino que tenía que constituirse en un proceso integral que durara toda la vida en cualquier nivel de formación y estrato social. Ya hacia el 2003, el sociólogo Manuel Restrepo Justi empezó a hablar de una promoción de una cultura de derechos humanos en Colombia, influenciada por vertientes especialmente pedagógicas populares y de educación en derechos humanos. En cuanto a la vertiente pedagógica, el grupo que lo impulsó fue de la Federación Colombiana de Educadores al introducir las teorías pedagógicas como el constructivismo. La vertiente popular fue influenciada por los educadores populares con la pedagogía crítica y la educación en derechos humanos fue impulsada por el educador Abraham Magenzo, que introdujo las teorías educativas. Se han dado estrategias a nivel nacional y a nivel internacional para introducir la educación en derechos humanos en la sociedad. A nivel nacional encontramos el diseño del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y la institucionalización del Centro de Memoria Histórica hacia el 2011. Igualmente, en el gobierno Santos se dio la construcción de la política pública de derechos humanos y derecho internacional humanitario llamada Cultura y Educación en Derechos Humanos y Paz. A nivel internacional, encontramos que la UNESCO ha impulsado programas como Estrategia en Materia de Derechos Humanos, donde se incorporan los derechos humanos en el sistema educativo, y la Organización de Naciones Unidas impulsa el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, cuyas fases, fase 1 y fase 2, fueron tomados como referentes en este estudio. A lo largo de la evolución de la educación en derechos humanos se han dado diferentes tensiones y problemas. Encontramos que las estrategias planteadas a nivel nacional e internacional no se han implementado en su totalidad. Hay poco entendimiento en la sociedad respecto al tema de los derechos humanos. Se carece de su incorporación en la vida cotidiana y en la cultura ciudadana. Falta formación bajo esta perspectiva en el entorno educativo a nivel superior. Y los derechos humanos no se están abordando en los currículos y los profesionales no tienen un perfil integral que los enmarque en una formación y cultura en perspectiva de derechos humanos. El proyecto de investigación se origina entonces a partir de los análisis anteriores y de la reflexión acerca de cómo las universidades abordan el tema de los derechos humanos en sus funciones misionales, específicamente en el proceso docencia, centrando el tema
en nuestra alma mater, la Universidad de Cundinamarca. Nuestra pregunta de investigación es: ¿qué estrategias pedagógicas se pueden proponer para promover una cultura de los derechos humanos en la Universidad de Cundinamarca? Justificación. Miremos el contexto. La Universidad de Cundinamarca es una institución de tipo público departamental que hace presencia en 8 municipios. Entre ellos está Fusagasugá, Girardot, Facatativá, Suacha, Ubaté, Zipaquirá y Chocontá. Fusagasugá es la sede principal de nuestra institución y es donde hemos realizado el estudio. Por ser de carácter regional, nuestra alma mater está influenciada por grandes zonas rurales con una población de alto potencial educativo en todos los niveles, básico, medio y superior. Hemos concretado la justificación en 2 necesidades de investigación. La primera, las zonas rurales de influencia, y la segunda, nuestro actual sistema de gobierno. En cuanto a las zonas rurales de influencia, encontramos una población con un gran porcentaje de familias con ingresos por debajo de la línea de pobreza extrema, lo que indica muy pocas posibilidades de acceso a bienes y servicios y mucho menos de calidad. Los derechos que se ven vulnerados para esta población son el derecho a la inclusión, a todos los sistemas que le proporcionen bienestar, aspecto que los deja sin posibilidad de desarrollo individual y colectivo. ¿Cuál es el gran reto de la universidad? Adherirse a los programas de gobierno departamental para avanzar en el desarrollo integral de la población, ampliando la cobertura regional de tal forma que se garantice el acceso al sistema educativo. En cuanto al sistema de gobierno, encontramos que los rápidos cambios políticos, económicos, sociales y culturales, apostándole a nuevas formas de producción, le han dado un rumbo equivocado al desarrollo de nuestro país. Han aumentado los índices de pobreza, generando estos sentimientos de impotencia, frustración, inseguridad y falta de confianza en el Estado. Lo anterior se ha traducido en violencia, inseguridad, individualismos y antivalores. ¿Qué derechos se han visto vulnerados? Entre otros, el derecho a un sistema que brinde a la población las garantías de inversión para el bienestar material y emocional, el derecho a un sistema de gobierno justo y ético en todas las dimensiones, políticas, económicas, sociales, culturales y educativas. ¿Cuál es el gran reto de la institución? ¿Convertirse en el foco de generación de nuevos valores o de regenerar los que ya se tienen en la sociedad? Educar para la creación de una cultura de respeto por los derechos de la humanidad, formar seres que exijan ética en los procesos de desarrollo político, económico y social, sentar las bases y puntos de referencia culturales para que los sujetos puedan desarrollar proyectos que transformen de manera justa la realidad de su contexto. El objetivo general que nos hemos planteado es proponer estrategias pedagógicas que promuevan una cultura de derechos humanos en la Universidad de Cundinamarca. Los objetivos específicos en su orden son reconocer los componentes que caracterizan el enfoque curricular de la Universidad de Cundinamarca en perspectiva de derechos humanos, construir un perfil de sujeto público desde la Universidad de Cundinamarca que refleje una formación integral en perspectiva de derechos humanos e identificar mecanismos que puedan incorporar los derechos humanos como eje transversal en el enfoque curricular de la Universidad de Cundinamarca. Marcos de referencia. Se tomaron 3 referentes, uno internacional, nacional e institucional. Dentro de los internacionales nos referimos a Salvioli con su obra La Universidad y la Educación en el siglo XXI, el cual nos aporta el rol de las IES en nuestra sociedad y el abordaje de los derechos humanos desde las funciones de docencia, investigación y extensión. El educador Magenzo
que hace referencia a la incorporación de los derechos humanos en el currículo como eje transversal para impulsar su educación y hacerla parte de la generación de cultura. Los aportes de la UNESCO, con su Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, segunda etapa, el cual incorpora políticas en el currículo y en el modelo pedagógico, enfoca el currículo en una perspectiva integral y holística y hace referencia a las estrategias que puede incorporar la institución de acuerdo al perfil definido. Igualmente la ONU, que hace una clasificación de los instrumentos en políticas, normativas y planes y programas en los derechos humanos. A nivel nacional, nos referimos a trabajos de grado realizados en diferentes universidades. Entre ellas nos llamó la atención el de Torres, aplicado en la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia, llamado Educación y Ciudadanía en la Universidad, donde hacen referencia a la incorporación de los derechos humanos en la gestión académica, en las políticas y en el modelo pedagógico. Asimismo, Amada Benavides, en su publicación Educación en Derechos Humanos, Cultura de Paz, nos aporta elementos para lograr una pedagogía y una cultura de los derechos humanos, los cuales son la parte de conocimientos, las habilidades y actitudes hacia la vida. El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, desarrollado en el 2006, es un aporte grande desde la parte de los componentes que se deben incorporar, uno de ellos en las políticas públicas, la formación de los agentes, la promoción y difusión de los mismos y la conformación de redes de aprendizaje e investigación. Sánchez y Barragán, también en su obra Modelo Pedagógico Holístico Integrador, nos aportan los elementos en las teorías pedagógicas dentro de la institución para ser incorporadas en los currículos. A nivel institucional, revisamos el PEI de la institución y sus componentes, el Plan Rectoral 2011-2015, un manual de gobierno que encontramos dentro de los planes y programas y un ideario ético, que más adelante nos referimos a ellos. Diseño o ruta metodológica. Se utilizó el enfoque mixto con dos tipos de técnicas, la técnica de análisis documental y la técnica de análisis de percepción. Dentro de la técnica de análisis documental se elaboraron dos guías, una guía de análisis documental de lineamientos, donde se revisaron políticas, instrumentos normativos, planes y programas. Dentro de la guía de análisis documental del enfoque curricular se revisaron los PEF y los PEP de los programas. Para el análisis de percepción de los actores, se seleccionó una muestra por conveniencia en las diferentes facultades ciencias administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias del deporte, ciencias sociales, ingeniería y educación. Se elaboraron instrumentos tipo entrevista que fueron aplicados a estudiantes, docentes y directivos académicos. Hallazgos documentales. Dentro del marco normativo de la Universidad de Cundinamarca y en perspectiva de derechos humanos, encontramos que no existen políticas para educar en y para los derechos humanos. Dentro de los instrumentos normativos hallamos el ideario ético, el cual es una declaración de los valores y principios que se deben incorporar en la vida cotidiana de la institución, pero que solo hasta el año pasado comenzó a ser divulgado. Dentro de los planes y programas encontramos en el PEI componentes como la misión que declara la formación integral de los educandos, principios y valores de ética,
componentes investigativos y de proyección social, al igual que un modelo pedagógico constructivista crítico social. Dentro del plan rectoral se encontró en uno de sus ejes, el eje 2, formación integral de docentes y estudiantes. El Manual del Buen Gobierno es un programa con fines éticos que promueve las buenas prácticas en la gobernanza de la institución. Este programa es totalmente desconocido aún por la comunidad académica. En el enfoque curricular de la Universidad de Cundinamarca en perspectiva de derechos humanos, se encontró dos estructuras, una estructura pedagógica y una estructura curricular. En la estructura pedagógica se halló un modelo holístico configuracional constructivista crítico social. Este modelo integra los componentes disciplinares con los componentes sociales, tecnológicos y culturales, en coherencia con los valores por cuanto incorporan la ética en la construcción y aplicación del conocimiento a las prácticas pedagógicas y realidades sociales. En la estructura curricular encontramos varios componentes. Uno son las competencias básicas y disciplinares, el componente integral, el cual articula las ciencias básicas con las ciencias sociohumanísticas, el componente interdisciplinar, que integra las diferentes disciplinas y relación de saberes, y el componente flexible, el cual articula el contexto social con los conocimientos y le da fuerza a la movilidad de los educandos. Hallazgos en las percepciones. Se encontró que en las aulas de clases se integran y se comparten con variedad de culturas, razas, religiones y orígenes étnicos. Igualmente, la condición física limitante es una diversidad que, aunque no contemplamos sin los instrumentos, los entrevistados la resaltaron como una diversidad que también se comparte y que despierta en ellos sentimientos de sensibilidad que desembocan en solidaridad y responsabilidad con el otro diferente. La comunidad percibe también que los objetivos de aprendizaje de los programas académicos no demuestran articulación con un enfoque curricular orientado a la formación integral del individuo, sino a la formación en competencias disciplinares para desempeñarse en un contexto productivo con miras a alcanzar la competitividad en un mundo globalizado. Por otra parte, se percibe también que las temáticas orientadas en los espacios académicos tienen contacto con la realidad y los problemas sociales de la actualidad, pero las estrategias aplicadas no logran la apropiación suficiente que conduzca a los estudiantes a acciones transformadoras de su entorno. Es decir, que las estrategias de aprendizaje solo se quedan en mesas de trabajo sin concretarse en un plan a seguir que logre cambiar las condiciones vulnerables de la comunidad. En los espacios académicos no se promueve el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, donde el sujeto pueda madurar las ideas confrontándose consigo mismo, su contexto y su realidad social. Es decir, los espacios académicos se orientan hacia la consecución de competencias disciplinares aplicables al sector productivo. El enfoque curricular que percibe la comunidad académica en perspectiva de derechos humanos contiene tres componentes: ejes transversales, prácticas pedagógicas y competencias. Dentro de los ejes transversales hay un abordaje de temáticas que tienen contacto con la realidad y los problemas sociales de la actualidad. Se maneja el tema de los derechos humanos de manera tangencial a través de un currículo oculto. Dentro de las prácticas pedagógicas hay actividades de trabajo participativo y colaborativo donde se promueve el debate y el planteamiento de soluciones a problemáticas. Y dentro de las competencias encontramos el desarrollo de competencias axiológicas, cognitivas, interpretativas, comunicativas, tecnológicas y de liderazgo. Se promueve el desarrollo de capacidades de pensamiento reflexivo para entender las realidades del entorno, igualmente capacidades para desempeñarse en un contexto productivo
con miras a alcanzar la competitividad frente a los mercados globales. Conclusiones. El sistema normativo de la Universidad de Cundinamarca no está sustentado en una plataforma filosófica e ideológica que tenga como perspectiva educar en derechos humanos, aspecto que se considera importante para trabajar en la construcción de políticas y normas que conduzcan a acciones educativas en las que se experimenten y vivencien los principios y valores que llevan inherente los derechos humanos. El modelo pedagógico de la Universidad de Cundinamarca sustenta la perspectiva holística e integradora que caracteriza a la educación en derechos humanos, puesto que posee un enfoque constructivista crítico-social, aspecto importante para dar inicio a la generación de una cultura institucional al respecto. Aunque el modelo pedagógico planteado contempla aspectos de una pedagogía crítica, no se evidencia un enfoque curricular con procesos de aprendizaje hacia el desarrollo de las estructuras de pensamiento para que el educando pueda realizar procesos de concientización que lo lleven a asumir su formación de una manera autorregulada y responsable con el otro en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. Los instrumentos que actualmente posee la Universidad de Cundinamarca en perspectiva de derechos humanos, como el PEI, el Ideario Ético, el Manual del Buen Gobierno y el Plan Rectoral, no logran impactar la comunidad académica por la falta de promoción, divulgación y sensibilización ante los mismos, aspecto que se ve reflejado en el desconocimiento total de dichas normativas. El enfoque curricular que actualmente posee la institución es el enfoque por competencias, que declara una formación integral, lejos de considerar el desarrollo de capacidades hacia el conocimiento y legitimación de los derechos humanos, puesto que la meta que se ha fijado es hacia el logro de habilidades disciplinares para el desempeño de las funciones en un contexto productivo. Los derechos humanos son tratados como temáticas aisladas que no hacen parte del currículo, sino de un contexto nacional que no genera debate ni discusión en las aulas de clase y mucho menos parte de la generación de proyectos o programas específicos a llevar a cabo en la comunidad y con los cuales se puedan resolver problemáticas reales. No se desarrollan prácticas pedagógicas de pensamiento crítico y autorregulado frente a los procesos de formación y temáticas. Los agentes que tengan a su cargo establecer la normatividad de la institución desde la gestión administrativa y académica deben poseer la suficiente formación y capacitación para que la educación en derechos humanos alcance fines éticos, críticos y políticos, con los cuales los educandos se formen en valores, con juicios críticos sobre sí mismos y de su contexto para transformar aspectos de su realidad. Los programas e instrumentos normativos que actualmente posee la Universidad de Cundinamarca deben ser traducidos en políticas que definan, reconozcan y caractericen los principios y valores que dan legitimidad a los derechos humanos y los haga exigibles, los divulgue de manera explícita para promover con ello una cultura de derechos. Recomendaciones. La generación de una cultura institucional de derechos humanos debe partir de tres componentes esenciales, según Ana María Rodino. Primero, poseer información de los instrumentos normativos, los organismos de protección nacional e internacional, conocer la historia y los antecedentes en el cual se han llevado a cabo y entender la conceptualización que los enmarca. Segundo, cultivar los valores y actitudes coherentes con el ejercicio de los derechos humanos. Y tercero, desarrollar destrezas y capacidades para aplicar los principios democráticos en la vida diaria. A manera de recapitulación, la formación integral se puede lograr a través de un enfoque curricular basado en las pedagogías críticas, como lo afirma Magenzo en sus escritos e investigaciones, donde nos afirma que las posturas curriculares críticas son las que propician la educación en derechos humanos de forma más integral y holística.
Igualmente se propone que dentro del enfoque curricular existan acciones pedagógicas y didácticas problematizadoras para lograr incorporar los derechos humanos de manera natural e inherente a la esencia del individuo. Esto lo afirma Freire cuando señala que las posturas críticas hacen de la educación una educación problematizadora. Se recomienda también incorporar la educación en derechos humanos como eje transversal del currículo, que es un camino para que la comunidad académica pueda pensar y actuar de acuerdo a ellos. Esto lo afirma Molina Contreras cuando nos afirma que la transversalidad surge como una estrategia para abordar la diversidad, permitiendo la formación integral del individuo. Igualmente, recomendamos cultivar los valores que conducen a la construcción de una cultura desde la institución hacia la sociedad y la nación para lograr una sociedad democrática donde se respeten y protejan los derechos, y esto volviendo a afirmar lo que dice Rodino. La generación de una cultura institucional de derechos humanos debe partir de cultivar valores y actitudes coherentes con el ejercicio de los derechos humanos. De acuerdo a los objetivos que nos planteamos en un principio y con la evolución de nuestro estudio y los resultados obtenidos, hemos construido un perfil de sujeto público de la Universidad de Cundinamarca, un individuo con capacidad de pensamiento crítico, sensible para identificar necesidades en su entorno, desarrollador de soluciones que mejoren su propia calidad de vida y la de los demás, lo suficientemente autónomo y autorregulado para enfrentar el conocimiento y asumir posturas propias que lo cuestionen y retroalimenten, con altas capacidades comunicativas, dialógicas y de escucha, para poder comprender los diferentes puntos de vista y argumentar de manera lógica posiciones contrarias, con capacidad de trabajo en equipo, con un sentido conciliador, negociador y de resolución de conflictos, comprometido en su comunidad con responsabilidad y solidaridad para llevar a cabo acciones transformadoras. Por otra parte, y dando también cumplimiento a nuestros objetivos, hemos encontrado mecanismos en las políticas, mecanismos curriculares, pedagógicos, investigativos y formativos. Dentro de las políticas, determinamos que se deben incorporar los derechos humanos en el PEI de la universidad dentro del componente teleológico. Se debe impulsar el instrumento normativo ideario ético, igualmente el manual del buen gobierno, y además contemplar un rubro presupuestal para apoyar los proyectos que trabajen los derechos humanos en la institución y la sociedad. Dentro de los mecanismos curriculares, determinamos que se debe reconstruir el enfoque curricular de la Universidad de Cundinamarca en perspectiva de derechos humanos, así: un enfoque curricular crítico-social, con ejes transversales que aborden los derechos humanos a través de acciones pedagógicas problematizadoras para el desarrollo de competencias y capacidades de pensamiento y autonomía que logren la sensibilización del individuo y su comprensión de las realidades sociales. Dentro de los mecanismos pedagógicos, determinamos que se pueden incorporar en los espacios académicos análisis de problemas reales y sus consecuencias sociales con propuestas de soluciones a llevar a cabo. Desarrollar proyectos de tipo transversal para identificar problemáticas del sector productivo con consecuencias sociales y llevar a cabo una solución. Propiciar el trabajo autónomo para que el estudiante pueda cuestionar el conocimiento y confrontarse con él. Incorporar casos de vulneración de los derechos que puedan sufrir los seres humanos en los entornos reales. Propiciar el debate para desarrollar en el estudiante capacidades de argumentación y lógica. Propiciar el trabajo colaborativo y cooperativo para trabajar los valores. Dar oportunidad a los estudiantes de participar en la planeación de los contenidos académicos, poderlos modificar a la luz de posturas críticas. Dentro de los mecanismos investigativos,
determinamos que se debe promover en los grupos y semilleros de investigación el desarrollo de proyectos bajo la temática de los derechos humanos, crear una línea de investigación en derechos humanos bajo la cual se desarrollen proyectos que impacten la comunidad académica y el entorno social de influencia, desarrollar un proyecto llamado Prácticas Culturales de la Comunidad, con el objeto de fortalecer la identidad y las acciones que promuevan el sentido de pertenencia, la cultura y la cohesión social. Como última estrategia, y quizá una de las de mayor importancia, es la formación. Se debe capacitar los actores involucrados en la formación, que son los directivos, los docentes, los mismos estudiantes y los administrativos. La capacitación se debe dar en varias etapas. La primera etapa es la comprensión de conceptos, normas vigentes, instrumentos de protección, instituciones jurídicas, políticas nacionales e internacionales. Como una etapa 2, se debe diseñar y desarrollar un proyecto aplicado a la comunidad. Como una etapa 3, se debe poner en marcha el proyecto y como una etapa 4, se debe evaluar y hacer seguimiento de su aplicación. Por último, este estudio nos ha dejado varias incógnitas para seguir trabajando en el tema en nuestra institución y agradecemos primero que todo a la comunidad de la universidad que nos ha proporcionado los elementos necesarios para llevar a cabo esta investigación y a ustedes por escucharnos y estamos abiertas a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias.